Lo que están a punto de presenciar es quizás uno de los regresos más satisfactorios en la historia diplomática moderna. Imaginen esto, una sala llena de inversionistas multimillonarios, suelos de mármol pulido, candelabros de cristal y el embriagador aroma del poder y el dinero. Entra un presidente africano, Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, en silencio. Las élites occidentales sonríen condescendientemente, hacen chistes sobre casos de caridad y sueltan lo que creen es la última palabra sobre el futuro de su país. Pero lo que no saben es que este hombre ha estado 3 pasos adelante de ellos todo el tiempo. Lo que suceda a continuación les hará cuestionar todo lo que pensaban saber sobre el poder, el respeto, y quién tiene realmente las cartas en el mundo actual. Al final de esta historia, esos mismos inversionistas que se rieron de él estarán de pie bajo el abrasador sol africano, rogándole desesperadamente por tan solo 5 minutos de su tiempo. Pero, ¿se los dará? Descubrámoslo. Un CEO lo miró a los ojos, sonrió y dijo, Burkina Faso no está maduro para inversiones serias. Esa sonrisa no duró mucho. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las calles prístinas de Ginebra, mientras los sedanes negros se alineaban frente al Palacio en Nación. Dentro del resplandeciente centro de conferencias se reunía la élite financiera mundial para lo que llamaban la Cumbre de Oportunidades Africanas. Aunque los matices condescendientes en sus conversaciones sugerían que lo veían más como una subasta de caridad que como una legítima reunión de negocios. La sala de conferencias en sí misma era un monumento al poder occidental. Ventanas, de piso a techo con vistas al lago de Ginebra, pisos de mármol italiano que reflejaban la luz de la mañana, y una enorme mesa ovalada tallada de una sola pieza de madera de rosa brasileña. Alrededor de esta mesa se sentaban algunas de las figuras más influyentes de las finanzas globales. Hombres y mujeres cuyas decisiones podían remodelar economías enteras con una sola llamada telefónica. Jean-Luc Marot, el CEO canoso de Archemist Capital, ajustó su corbata Hermes mientras revisaba sus notas. Su firma de inversión controlaba más de 847.000 millones en activos, y él mismo había orquestado acuerdos que habían transformado naciones. Hoy, no esperaba nada más que otra oportunidad para expandir su imperio hacia lo que él denominaba casos emergentes de caridad. Las 9:30 am en punto, se abrieron las puertas y entró Ibrahim Traoré. A diferencia de los otros asistentes con sus trajes de $1.000 y relojes de diseñador, Traoré llevaba una camisa tradicional africana, simple pero elegante. Su presencia imponía atención no por la ostentación, sino por una dignidad indefinible, que parecía llenar el espacio a su alrededor. Los otros inversionistas apenas levantaron la vista de sus teléfonos y tabletas. Para ellos, él era solo otro líder africano con la mano extendida. Otra oportunidad para negociar términos que beneficiarían sus carteras mientras ofrecían lo mínimo a cambio. Damas y caballeros, anunció el moderador de la conferencia. Nos complace dar la bienvenida al presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso para discutir las oportunidades de inversión en su nación. Un aplauso cortés se extendió por la sala. El tipo de reconocimiento formal, reservado para las formalidades, antes de que comenzara el verdadero negocio. Traoré se puso de pie al frente de la mesa, sus manos calmadamente entrelazadas detrás de su espalda. Gracias por esta oportunidad, comenzó. Su voz estable y medida. Burkina Faso se encuentra en una encrucijada. Contamos con abundantes recursos naturales, una población joven y educada, y una ubicación estratégica que podría servir como una puerta de entrada a los mercados de África Occidental. No estamos aquí para pedir caridad. Estamos aquí para ofrecer una asociación. Margaret Whitfield, la CEO de Sterling Global Investments, apenas levantó la vista de su tableta. Señor presidente, dijo ella con el tono que uno podría usar para dirigirse a un niño. Apreciamos su optimismo, pero seamos realistas sobre la evaluación de riesgos y las limitaciones de infraestructura. En efecto, intervino Klaus Hoffmann de Deutsche Financial Group, su acento alemán cargado de desdén. El marco regulatorio en la mayoría de las naciones africanas simplemente no ofrece la seguridad que nuestros inversionistas requieren. Estamos hablando de cientos de millones en despliegue de capital. Pero fue Jean-Luc Marot quien dio el golpe que resonaría durante los meses siguientes. Se recostó en su silla de cuero, una sonrisa arrogante en las comisuras de su boca mientras entrelazaba
sus dedos sobre su pecho. Señor presidente, dijo Maro, su voz goteando cortesía falsa. Admiro sinceramente su visión. De verdad lo hago. La pasión ciertamente está presente, pero seamos brutalmente honestos aquí. Burkina Faso simplemente no está lo suficientemente maduro para inversiones serias. No estamos en el negocio de la caridad, y, francamente, su país carece de la sofisticación institucional que requiere el capital serio. Las palabras colgaron en el aire como una espada. Alrededor de la mesa, otros inversionistas asintieron en acuerdo. Algunos apenas reprimían risas. La energía en la sala cambió. La atmósfera depredadora de una manada que detecta debilidad. Quizás, sugirió otro inversionista, podríamos hablar sobre algunos proyectos agrícolas a menor escala, algo más apropiado para su capacidad actual. Una risa recorrió la sala, no fuerte, pero inconfundible. El tipo de risa que te queda, que arde en tu memoria mucho después de que el momento ha pasado. La expresión de Triay no cambió. Sus ojos oscuros se movieron lentamente alrededor de la mesa, observando cada rostro, cada sonrisa burlona, cada gesto despectivo. El silencio se estiró por lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 30 segundos. Entonces, algo notable ocurrió. Drouet sonrió. No la sonrisa amarga de alguien que ha sido insultado, ni la sonrisa forzada de la cortesía diplomática, sino una sonrisa genuina, casi misteriosa, que parecía sugerir que él sabía algo que ellos no sabían. Gracias, dijo simplemente, por su honestidad. Recogió su único expediente de la mesa, un contraste marcado con las montañas de documentos y dispositivos electrónicos que rodeaban a los otros asistentes, y se levantó con una gracia tranquila. Creo que no tenemos nada más que discutir. Los inversionistas se miraron entre sí. Esto no era como solían terminar estas reuniones. Normalmente, habría negociaciones, apelaciones desesperadas, promesas de reformas y cumplimiento. Se suponía que los líderes africanos debían luchar por las migas, rogar por consideración, pero Try ya caminaba hacia la puerta. Señor presidente, llamó Maro de repente, inseguro. Seguramente podemos continuar esta conversación. Tal vez durante la cena. Drouet hizo una pausa en el umbral, pero no se dio la vuelta. Señor Maro, dijo tranquilamente, usted ha dejado claro su punto de vista. Lo respeto. Espero que usted extienda la misma cortesía a mis decisiones. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, dejando la sala en un silencio atónito. Margaret Whitfield fue la primera en romper el silencio. Bueno, eso fue dramático. Típico, se burló Klaus Hoffmann. Nunca quieren escuchar la verdad sobre sus limitaciones. Jean-Luc Maro miró la puerta cerrada. Una extraña inquietud se instaló en su pecho. Algo en la compostura de Drouet, su completa falta de desesperación o ira, se sentía raro. En sus 30 años de carrera, nunca había visto a un líder africano alejarse de una reunión de inversión potencial sin luchar. ¿Deberíamos preocuparnos?, preguntó Margaret. Maro negó con la cabeza, apartando la incomodidad que sentía. ¿Preocupados por qué? Él acaba de rechazar el mejor trato que su país podría haber esperado. Si acaso, deberíamos sentir lástima por el pueblo de Burkina Faso. La reunión continuó sin mayor prueba. Los inversionistas pasaron a discutir otras oportunidades, otras naciones que podrían moldear según sus preferencias. Para el almuerzo, la mayoría ya había olvidado al presidente callado que se había negado a seguir sus reglas. Pero 3 días antes, a 2.400 millas de distancia, en Ouagadougou, se estaba llevando a cabo una reunión muy diferente. El Palacio Presidencial de Burkina Faso no era el resplandeciente monumento al poder que los líderes occidentales podrían haber esperado. Era funcional, digno, y reflejaba el enfoque práctico de un líder más preocupado por los resultados que por las apariencias. En una sala de conferencias segura en el tercer piso, Ibrahim Traoré se sentó frente a 2 de sus asesores más confiables, y una mujer cuya presencia habría sorprendido a los inversionistas de Ginebra. La doctora Amara Okafor era la fundadora y CEO de Sahel Innovation Network, un consorcio tecnológico panafricano que había estado revolucionando en silencio el desarrollo de infraestructura a lo largo del continente. Su empresa había construido redes solares en Nigeria, establecido redes de fibra óptica en Ghana y creado sistemas de banca móvil
que habían incorporado a millones de africanos previamente no bancarizados a la economía formal. La operación Neyota está lista para su implementación, dijo la doctora Okafor, deslizando una tableta sobre la mesa hacia Traoré. Tenemos asociaciones confirmadas con grupos fintech en Nairobi, cooperativas agrícolas en Accra, innovadores en energía solar en Ciudad del Cabo y colectivos manufactureros en Lagos. El compromiso total de inversión es de 2.3 mil millones. Durante 5 años, Traoré estudió la pantalla, desplazándose por los acuerdos de asociación, los protocolos de transferencia tecnológica y las proyecciones de empleo. A diferencia de las propuestas occidentales que normalmente demandaban propiedad mayoritaria y repatriación de ganancias, estas asociaciones africanas estaban estructuradas en torno a compartir capital, transferencia de conocimientos y desarrollo colaborativo a largo plazo. ¿El tiempo? 48 horas después de su reunión en Ginebra, respondió su jefe de personal, Samuel Ouedraogo. En el momento en que salga de esa sala, iniciamos la fase 1. Para cuando su ciclo de noticias capte la historia, ya habremos obtenido la designación del Banco Africano de Desarrollo y comenzado la construcción de los primeros proyectos. La doctora Okafor se inclinó hacia adelante. Señor presidente, no le mentiré. Esto es una apuesta. Estamos apostando a que las soluciones africanas pueden tener éxito donde los modelos occidentales han fracasado. Estamos apostando a que nuestra gente puede construir el futuro sin pedir permiso. Traoré dejó la tableta sobre la mesa y miró alrededor de la sala. Estas eran personas que habían dedicado sus vidas al desarrollo africano, que habían visto el potencial que los inversionistas occidentales sistemáticamente subestimaban o desestimaban. No es una apuesta, dijo tranquilamente. Es una certeza. Ellos ven África como un mercado para explotar. Nosotros vemos África como un hogar para construir. Tomó un lápiz digital y tocó 2 veces la pantalla de la tableta, firmando digitalmente los acuerdos de asociación que darían forma al futuro de su nación. Iniciar Operación Yota. Cuando la reunión concluyó, Traoré caminó hacia la ventana de su oficina y miró las bulliciosas calles de Ouagadougou. Los niños caminaban hacia la escuela por calles recién pavimentadas. Los vendedores de mercado vendían productos bajo modernos puestos cubiertos, y las grúas de construcción salpicaban el horizonte mientras la ciudad crecía y se modernizaba. Esas eran su gente, su responsabilidad. Y él acababa de comprometerse con un camino que o bien confirmaría su fe en el potencial africano, o dejaría a su nación aislada de los mercados de capital globales. El riesgo era enorme. Mientras tanto, en Ginebra, Jean-Luc Maro disfrutaba de una cena tranquila en su restaurante favorito con vista al lago de Ginebra. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como diamantes, y el aire de la noche llevaba el aroma del dinero y el éxito que había definido toda su vida adulta. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente personal. Banco Africano de Desarrollo, anuncio programado para mañana. Quizás quiera monitorear. Maro apenas echó un vistazo al mensaje. Los anuncios del Banco Africano de Desarrollo solían ser asuntos rutinarios. Otro proyecto de infraestructura. Otro acuerdo de asociación. Otro cronograma de desarrollo irreal que desaparecería discretamente del ciclo de noticias en pocas semanas. No tenía idea de que su trato despectivo hacia Ibrahim Traoré estaba a punto de costarle el trato de su vida. A la mañana siguiente, las redes de noticias financieras de todo el mundo abrieron con la misma historia. El Banco de Desarrollo de África Oriental designa a Burkina Faso como centro regional de innovación en un acuerdo de asociación sin precedentes. Los detalles eran asombrosos. Un paquete de inversión de 2.3 mil millones, repartido en energía renovable, infraestructura, digital, tecnología agrícola y manufactura. Pero lo que hizo verdaderamente notable la historia no fue solo el tamaño de la inversión, fue la fuente. Todos los socios eran africanos. No hubo ninguna firma occidental involucrada en lo que se llamaba la mayor asociación de desarrollo intraafricana en la historia moderna. Jean-Luc Maro estaba en su oficina a las 7:00 am, cuando su jefe de inversiones africanas irrumpió por la puerta sin tocar. Señor, tenemos un problema masivo. Maro levantó la vista de 1960, su informe matutino, molesto por la interrupción. ¿Qué tipo de problema? Burkina Faso acaba de anunciar un paquete de desarrollo de 2.3 mil millones completamente financiado por África. Y señor,
No somos parte de ello. La sangre se drenó de la cara de Maro mientras tomaba la tableta de su asistente y leía las noticias de última hora. Todos los medios principales estaban cubriendo la historia. Bloomberg, Reuters, CNN, el Financial Times. Todos se centraban en el mismo desarrollo sin precedentes. África ya no estaba esperando la aprobación occidental. ¿Cómo es esto posible? Maro susurró más para sí mismo que para su asistente. ¿De dónde consiguieron este tipo de capital? Pero al leer más, la respuesta se hizo clara. Los socios africanos no solo estaban trayendo dinero, estaban trayendo experiencia, tecnología y una visión a largo plazo que los inversionistas occidentales no habían podido igualar. Mientras que Archemist Capital y otras firmas occidentales se habían centrado en ganancias trimestrales y mitigación de riesgos, los innovadores africanos habían estado construyendo las soluciones reales que el continente necesitaba. Señor, dijo su asistente con cautela. Hay más. La reacción pública inicial en África ha sido extraordinaria. Las redes sociales lo llaman Renacimiento Africano 2.0. La historia está en tendencia en 12 países. Maro sintió un frío escalofrío asentarse en su estómago. En sus 30 años de carrera, se había enorgullecido de identificar oportunidades antes que sus competidores. Había construido su fortuna siendo el primero en reconocer mercados emergentes, nuevas tecnologías, dinámicas globales cambiantes. Pero esta vez, había estado tan cegado por la condescendencia, que se perdió la mayor oportunidad de su carrera. Consígueme una reunión con el presidente Traoré, dijo tranquilamente. Señor, ¿lo escuchó? Lo que sea necesario, quiero una reunión con Ibrahim Traoré hoy. En pocas horas, el jet privado de Maro estaba en el aire, llevando a él y a su principal equipo de inversiones hacia Ouagadougou. Pero mientras volaban hacia el sur sobre el Mediterráneo, ninguno de ellos se dio cuenta de que su viaje ya era demasiado tarde. Recompensa potencial era aún mayor. En el Palacio Presidencial, Ibrahim Traoré se reunía con un equipo de ingenieros etíopes de computación en la nube que estaban diseñando la columna vertebral digital para la primera infraestructura de Internet integral de África Occidental. La sala de conferencias estaba llena de discusiones técnicas sobre redes de fibra óptica, centros de datos y sistemas de comunicación por satélite. La red conectará todas las principales ciudades, desde Dar hasta Lagos, explicó el doctor Kabedi, el ingeniero principal. Pero lo más importante, será completamente propiedad y operada por entidades africanas, sin dependencias extranjeras, sin controles externos. Traoré asintió, entendiendo las implicaciones. Las compañías tecnológicas occidentales habían utilizado constantemente el control de la infraestructura como palanca en sus asociaciones africanas. Esta nueva red eliminaría esa ventaja por completo. Un suave golpe interrumpió la reunión. Samuel Ouedraogo entró en la sala y se acercó discretamente a Traoré. Señor, susurró. El equipo de Archemist Capital ha llegado. Están solicitando una reunión urgente. Traoré no levantó la vista del diagrama de la red extendido sobre la mesa. ¿Se esperaba su llegada? No, señor. Llegaron sin cita. Ya veo. Traoré continuó estudiando las especificaciones técnicas. ¿Y dónde están ahora? En el área de estacionamiento, señor. Parece que están esperando en sus vehículos. Por primera vez, Traoré levantó la vista alrededor de 1900 la mesa. Los ingenieros etíopes intentaban ocultar su diversión. La noticia de la humillación en Ginebra ya se había esparcido por las redes empresariales africanas, y la ironía de que los inversionistas occidentales ahora solicitaran reuniones urgentes no pasó desapercibida para nadie. Por favor, infórmeles que estoy actualmente comprometido en discusiones con nuestros socios etíopes sobre el futuro de la infraestructura digital africana. Pueden esperar, por supuesto, pero no puedo proporcionar un plazo específico. Samuel asintió y salió de la sala. A través de las ventanas de la sala de conferencias, Traoré podía ver el convoy de vehículos negros estacionados bajo el calor de la tarde. Dentro de esos autos, algunos de los inversionistas más poderosos del mundo estaban experimentando algo que rara vez encontraban: completa irrelevancia. Jean-Luc Maro estaba sentado en el asiento trasero de su sedán con aire acondicionado, desplazándose por las actualizaciones de noticias en su tableta. La historia de Burkina Faso dominaba las noticias de negocios, pero lo que más le preocupaba eran los artículos de seguimiento que ya se estaban publicando.
Líderes africanos elogian el modelo de desarrollo independiente de Burkina Faso. Ghana anuncia discusiones similares con inversionistas africanos. Nigeria considera excluir a las firmas occidentales de nuevos proyectos de infraestructura. La historia se estaba difundiendo, inspirando a otras naciones africanas a reconsiderar sus relaciones con el capital occidental. Maro estaba viendo cómo todo un continente se deslizaba fuera de los modelos tradicionales de inversión, y él mismo había sido quien activó el catalizador. ¿Cuánto tiempo hemos estado esperando?, preguntó a su asistente. 3 horas, señor. A través de las ventanas tintadas, Maro podía ver a los lugareños ocupados en sus actividades diarias. Estudiantes caminando de regreso a casa desde la escuela, vendedores vendiendo productos en un mercado cercano, trabajadores de la construcción construyendo lo que parecía ser un nuevo complejo comercial. La ciudad se veía próspera, en crecimiento, confiada. No era la capital africana en dificultades que él había esperado. Pasó otra hora, luego otra. Finalmente, un joven oficial de protocolo se acercó a su vehículo. Maro bajó la ventana, esperando buenas noticias. «Señor Maro», preguntó el oficial cortésmente. «Sí, eso es correcto. Estamos aquí para reunirnos con el presidente Traoré», dijo el oficial, sonriendo con genuina cortesía. «Lo siento, señor, pero el presidente está actualmente en sesiones de planificación estratégica con los socios de desarrollo regional. Me pidió que les agradeciera por su interés en Burkina Faso, pero no está disponible para reuniones no programadas hoy». Maro sintió que su rostro se sonrojaba. «Tal vez mañana. Hemos viajado una gran distancia». «Señor», interrumpió el oficial con suavidad. «La agenda del presidente está completamente comprometida con las asociaciones existentes. Me pidió que les informara que Burkina Faso ahora está enfocado en trabajar con socios que creyeron en nuestro potencial antes de los recientes titulares». Las palabras golpearon a Maro como un golpe físico. Lo estaban despachando no con ira o insulto, sino con la misma dignidad silenciosa que Traoré había mostrado en Ginebra. «Por favor», dijo Maro, su voz traicionando una desesperación que rara vez mostraba. «Solo 5 minutos. Puedo ofrecer condiciones que serían muy beneficiosas para Burkina Faso». La expresión del oficial de protocolo no cambió. «Señor, con respeto, el presidente ya no está evaluando ofertas, está implementando soluciones». Mientras el oficial se alejaba, Maro se quedó en silencio atónito. Su equipo de inversiones intercambió miradas incómodas. Eran algunas de las personas más poderosas en las finanzas globales, acostumbradas a que se les abrieran puertas, se les devolvieran llamadas, se organizaran reuniones a su conveniencia. Pero en ese momento, en ese estacionamiento en Ouagadougou, eran irrelevantes. La realización fue devastadora. 6 meses después, la transformación de Burkina Faso era innegable. El tren expreso de la unidad conectó 5 pueblos rurales con los centros urbanos de comercio, reduciendo dramáticamente los costos de transporte y expandiendo el acceso al mercado para los agricultores locales. Los corredores de energía solar alimentaron no solo la capital, sino también comunidades rurales que nunca habían tenido electricidad confiable. La penetración de la banca móvil alcanzó el 78% de la población adulta, más que algunas naciones europeas. Nuevas escuelas, equipadas con Internet de alta velocidad y tecnología educativa moderna, graduaron estudiantes que eran inmediatamente empleables en el creciente sector tecnológico. Pero quizás lo más significativo fue que el éxito de la operación inspiró una ola de asociaciones similares en toda África. Ghana lanzó la iniciativa de innovación Kwame con socios senegaleses y marfileños. Nigeria anunció el corredor de desarrollo Lagos Kigali con colaboradores de Ruanda y Kenia. La comunidad de inversión occidental observaba con creciente alarma cómo los modelos tradicionales de desarrollo africano eran reemplazados por algo que nunca habían anticipado: soluciones africanas creadas por africanos para africanos. El Foro Económico Mundial anual en Davos, de ese año, presentó un panel titulado «El ascenso de la soberanía africana en el desarrollo global». El ponente principal era Ibrahim Traoré. El 180 auditorio estaba lleno más allá de su capacidad, con salas adicionales configuradas para acomodar el interés sin precedentes. En la audiencia, Jean-Luc Maro se sentó en silencio en la parte trasera, habiendo comprado un boleto en el último minuto
para lo que esperaba que fuera su última oportunidad de conectar con el hombre, cuya visión había subestimado tan catastróficamente. Cuando Traoré subió al escenario, los aplausos fueron inmediatos y sostenidos, pero había algo diferente en su presencia ahora. La dignidad silenciosa seguía allí, pero estaba acompañada de una confianza inconfundible que provenía del éxito demostrado. Señoras y señores, comenzó Traoré, su voz resonando claramente por todo el auditorio lleno. Hace 18 meses, me senté en una sala de conferencias en Ginebra, y me dijeron que mi país no estaba lo suficientemente maduro para inversiones serias. Hoy, Burkina Faso ha alcanzado la tasa de crecimiento del PIB más alta de África Occidental, la expansión más rápida de infraestructura digital en el continente, y la transición de energía renovable más exitosa en la historia de nuestra región. Los aplausos fueron ensordecedores. Pero no estoy aquí para celebrar nuestro éxito, continuó Traoré mientras la multitud se callaba. Estoy aquí para extender una invitación. África no está en contra de Occidente. Estamos a favor de África. Recibimos asociaciones con cualquiera que se acerque a nosotros como iguales, que crea en nuestro potencial y que quiera construir algo duradero juntos. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia. Sin embargo, la era de los países africanos, compitiendo entre sí por la aprobación occidental, ha terminado. Estamos construyendo nuestras propias redes, creando nuestras propias soluciones y definiendo nuestro propio futuro. Aquellos que quieran ser parte de ese futuro son bienvenidos. Aquellos que prefieran los viejos modelos de condescendencia y control se encontrarán cada vez más irrelevantes. La sala estalló en aplausos que duraron casi 5 minutos. Cuando Traoré finalmente dejó el escenario, estaba rodeado de ministros, CEOs y funcionarios gubernamentales de todo el mundo. Todos, buscando asociaciones con el hombre que había demostrado que la independencia africana no solo era posible, sino rentable. En la parte posterior del auditorio, Jean-Luc Maro se quedó en su asiento mucho después de que la multitud se dispersó. Su teléfono vibró con mensajes de su junta directiva, su equipo de inversiones, sus contactos de medios. Todos querían saber su opinión sobre la presentación de Traoré, su evaluación del nuevo modelo de desarrollo africano, sus predicciones sobre futuras oportunidades de inversión. Pero Maro no tenía nada que decir. Por primera vez en su carrera, se quedó sin palabras. Había apostado todo bajo la suposición de que los líderes africanos siempre necesitarían validación occidental, capital occidental, permiso occidental para tener éxito. Estaba tan convencido de su propia importancia que había pasado por alto el cambio más significativo en el desarrollo global desde el fin del colonialismo. Mientras caminaba por los pasillos del Foro Económico Mundial, pasando por las sesiones de redes y las reuniones de negocios que habían definido su vida profesional, Maro se dio cuenta de que se había convertido en una reliquia de una era que estaba terminando rápidamente. África estaba en ascenso y lo estaba haciendo sin él. La historia de Ibrahim Traoré y Jean-Luc Maro se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios de todo el mundo, enseñado como un ejemplo de cómo la arrogancia puede cegar incluso a los profesionales más experimentados ante un cambio transformador. Pero para el pueblo de Burkina Faso, fue algo más simple y profundo. Una prueba de que la dignidad, la visión y el respeto por uno mismo podían triunfar sobre la condescendencia y el control. Se les había dicho que no estaban lo suficientemente maduros para inversiones serias. En cambio, habían demostrado que el mundo no estaba lo suficientemente maduro para su independencia. Como Traoré solía decir a menudo en entrevistas sobre ese momento crucial en Ginebra, esperaban que rogáramos. En su lugar, elegimos construir, y construir lo hicieron. La sonrisa que había desconcertado a Jean-Luc Maro en esa sala de conferencias de Ginebra había sido la sonrisa de un hombre que sabía algo que sus críticos no sabían, que el futuro de África sería escrito por africanos, con o sin el permiso de Occidente. Cuando los inversionistas occidentales se dieron cuenta de lo que habían perdido, ya era demasiado tarde para recuperarlo. La reunión que habían desestimado como insignificante lo había cambiado todo. Y el hombre al que subestimaron había cambiado el mundo. Pero la historia no termina ahí. 3 años después de la humillación en Ginebra, ocurrió algo sin precedentes que cementaría el legado de Traoré para siempre.
La Unión Africana anunció la creación del Banco de Desarrollo Continental, con sede en Ouagadougou, con Ibrahim Traoré como su primer presidente. La misión del banco era simple, pero revolucionaria: financiar proyectos de desarrollo africanos, utilizando capital africano, experiencia africana y liderazgo africano. El anuncio envió ondas de choque a través de los círculos financieros occidentales. Durante décadas, instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional habían controlado la financiación del desarrollo en África. Ahora, por primera vez, una institución completamente africana competiría directamente con los prestamistas occidentales. Jean-Luc Marot, cuya firma había perdido más de 400 millones en inversiones africanas potenciales desde el desastre de Burkina Faso, vio las noticias desde su oficina en Ginebra. Sus manos temblaban ligeramente mientras leía el comunicado de prensa. El Banco de Desarrollo Continental se lanzaba con 50.000 millones en capital inicial, aportado por gobiernos africanos, inversionistas privados y comunidades de la diáspora en todo el mundo. Era el fondo de desarrollo más grande en la historia de África, y cada dólar provenía de fuentes africanas. Señor, entró su asistente a la oficina, vacilante. La Junta le está pidiendo su evaluación sobre el nuevo Banco Africano. Marot miró por la ventana hacia el lago de Ginebra. La misma vista que había disfrutado la noche anterior, cuando la transformación de Traoré se hizo pública. ¿Evaluación? Mi evaluación, dijo tranquilamente, es que estamos presenciando el fin de una era. La era de la dependencia africana del capital occidental ha terminado. Mi evaluación, dijo tranquilamente, es que estamos presenciando el fin de una era. La era de la dependencia africana del capital occidental ha terminado. Mientras tanto, en Ouagadougou, Ibrahim Traoré se encontraba ante una reunión de ministros de finanzas africanos, gobernadores de bancos centrales y expertos en desarrollo. La sala zumbaba de emoción mientras él delineaba la visión del banco. Durante demasiado tiempo, dijo Traoré, hemos aceptado la narrativa de que el desarrollo africano requiere la aprobación occidental. Hemos permitido que otros determinen nuestras prioridades, nuestros plazos, nuestras definiciones de éxito. Hoy reclamamos esa autoridad. Los aplausos fueron ensordecedores, pero Traoré levantó la mano pidiendo silencio. Esto no se trata de venganza contra aquellos que nos subestimaron. Se trata de responsabilidad hacia aquellos que creen en nosotros. Cada niño en cada pueblo africano merece las mismas oportunidades que los niños en Londres, Nueva York o Ginebra. Hoy comenzamos a construir esa realidad. Cuando la reunión concluyó, los periodistas de todo el mundo clamaron por entrevistas. Pero el mensaje de Traoré era consistente. África no le daba la espalda a las asociaciones globales, pero estaba terminando su dependencia del permiso global. El éxito del Banco de Desarrollo Continental superó todas las proyecciones. En 2 años, había financiado proyectos de infraestructura en 37 países africanos, establecido programas de transferencia de tecnología que eliminaron la fuga de 1.900 cerebros hacia las universidades occidentales, y creado una moneda digital panafricana que redujo los costos de transacción para el comercio transfronterizo en un 70%. Pero quizás lo más significativo fue que había inspirado a una nueva generación de líderes africanos que veían la autosuficiencia no como aislamiento, sino como la base para una verdadera asociación. 5 años después de la reunión de Ginebra, Jean-Luc Marot anunció su retiro de Archemist Capital. En su discurso de despedida a la empresa que había construido, hizo un raro reconocimiento público de su mayor fracaso profesional. Pasé 30 años creyendo que el éxito significaba hacer que los demás dependieran de ti, dijo. Aprendí demasiado tarde que el verdadero éxito significa no depender de nadie más. Ibrahim Traoré me enseñó esa lección, aunque fui demasiado arrogante para aprenderla cuando importaba. En cuanto a Traoré, continuó liderando Burkina Faso con la misma dignidad silenciosa que había definido su carácter desde el principio. Pero ahora, esa dignidad estaba respaldada por resultados innegables. Su país se había convertido en un modelo de desarrollo africano. La prueba de que el respeto por uno mismo y la autosuficiencia podían crear prosperidad sin sacrificar la soberanía. La historia de su encuentro en Ginebra se convirtió en algo más que un simple estudio de caso de negocios. Se convirtió en un símbolo de un mundo cambiante, donde las viejas suposiciones sobre el poder y la dependencia
eran desafiadas por nuevas realidades de competencia y confianza. Y a veces, tarde en la noche, en su oficina presidencial, Ibrahim Traoré recordaba aquel momento en que Jean-Luc Maro había sonreído condescendientemente y había declarado que su país no estaba lo suficientemente maduro para inversiones serias. Pero había un capítulo final en esta historia que la haría verdaderamente legendaria. 7 años después de la reunión de Ginebra, algo extraordinario sucedió que nadie podría haber predicho. La crisis financiera global de 2032 golpeó los mercados occidentales con fuerza devastadora. Las principales firmas de inversión colapsaron de la noche a la mañana. Las monedas se desplomaron y los gobiernos lucharon por evitar un colapso económico total. Archemist Capital, la antigua firma de Jean-Luc Maro, fue una de las más afectadas. La empresa que alguna vez controló casi $1 billón en activos enfrentaba la quiebra. Sus inversiones en África, que habían abandonado después del incidente con Traoré, habrían sido su salvación. En cambio, miraban impotentes mientras las economías africanas, basadas en la fundación de asociaciones intercontinentales, resistían la tormenta con una estabilidad sorprendente. La ironía era asombrosa. En Ginebra, se celebraron reuniones de emergencia mientras las instituciones financieras suizas se tambaleaban al borde del colapso. La misma sala de conferencias en la que Traoré había sido rechazado ahora albergaba discusiones desesperadas sobre estrategias de supervivencia. Y en un giro que parecía demasiado perfecto para ser real, la Unión Europea se puso en contacto con el Banco de Desarrollo Continental para solicitar financiamiento de emergencia. La solicitud llegó al escritorio de Ibrahim Traoré una mañana de martes. Como presidente del Banco de Desarrollo Continental, tenía la autoridad para aprobar o rechazar un préstamo de estabilización de 200.000 millones para las instituciones financieras europeas. El memorando era breve pero llevaba un peso enorme. La Unión Europea solicita formalmente asistencia financiera de emergencia para prevenir el colapso sistémico de los sistemas bancarios de los Estados miembros. Términos negociables, respuesta, urgentemente requerida. Traoré dejó el documento sobre la mesa y caminó hasta su ventana, mirando las bulliciosas calles de Ouagadougou. La ciudad se había transformado más allá del reconocimiento desde aquella reunión en Ginebra. Torres de oficinas relucientes albergaban empresas tecnológicas africanas que ahora eran líderes globales en fintech y energía renovable. La Universidad de Burkina Faso se había convertido en una de las principales instituciones de investigación de África, atrayendo estudiantes de todo el mundo. La prosperidad era innegable, pero lo más importante era que era sostenible y autogenerada. Su jefe de personal, Samuel Urago, entró en la oficina con una sonrisa cómplice. Señor, supongo que ha visto la solicitud europea. Lo he visto, respondió Traoré. ¿Cuál es el consenso de la Junta? Están dispuestos a considerarlo, pero quieren su orientación sobre los términos. Algunos miembros están, digamos, disfrutando de la ironía histórica de la situación. Traoré soltó una suave risa. ¿Y qué les aconsejarías? Honestamente, señor, una parte de mí quiere enviarles una respuesta de una línea. Europa no está lo suficientemente madura para financiamiento serio, pero sé que no es lo que somos. Al día siguiente, Ibrahim Traoré convocó una conferencia de prensa que sería transmitida en vivo a través de 6 continentes. Los medios globales habían estado siguiendo la historia con fascinación, reconociendo la justicia poética de que las instituciones africanas fueran solicitadas para rescatar a los bancos europeos. De pie en el podio de la sede del Banco de Desarrollo Continental, Traoré miró directamente a las cámaras. Ayer, recibimos una solicitud de financiamiento de emergencia de instituciones europeas. La cantidad solicitada representa el préstamo intercontinental más grande de la historia moderna. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sintiendo que estaban ante un momento histórico. Hace 7 años, me senté en una sala de conferencias en Ginebra, y me dijeron que África no estaba lista para inversiones serias. Hoy, Europa le está pidiendo a África financiamiento serio. El mundo realmente ha cambiado. Hizo una pausa, dejando que el peso de la declaración se asentara. El Banco de Desarrollo Continental proporcionará la asistencia solicitada, pero con condiciones que reflejan nuestros valores y nuestra visión de asociación global. Primero, esta será una asociación de iguales, con plena transparencia y responsabilidad mutua. Segundo,
Una parte del financiamiento se destinará a proyectos de desarrollo sostenible que beneficien tanto a las comunidades europeas como africanas. Tercero, las instituciones europeas se comprometerán a tratar a los socios africanos con el respeto y la dignidad que deben caracterizar todas las relaciones internacionales. La sala estalló con preguntas, pero Traoré levantó la mano pidiendo silencio. Esto no se trata de venganza ni humillación. Se trata de demostrar que la prosperidad no es un juego de suma cero. Cuando África tiene éxito, el mundo se beneficia. Cuando Europa lucha, extendemos nuestra mano en asociación, no en dominación. El préstamo fue aprobado, y su impacto fue inmediato. Los mercados europeos se estabilizaron, se salvaron empleos, y se estableció un nuevo marco para la cooperación económica norte-sur. Pero lo más importante, el cambio psicológico fue permanente. La era del paternalismo europeo hacia África había terminado oficialmente. Jean-Luc Marot, ahora con 72 años y ya retirado, vio la conferencia de prensa de Traoré desde su apartamento en Ginebra. Mientras el líder africano hablaba sobre asociación y respeto mutuo, Marot sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de profundo arrepentimiento por las oportunidades perdidas y la sabiduría adquirida demasiado tarde. Tomó su teléfono e hizo algo que nunca imaginó que haría. Escribió una carta personal a Ibrahim Traoré. Señor presidente, comenzaba la carta. Dudo que me recuerde. Pero hace 7 años cometí el mayor error de mi vida profesional cuando desestimé su visión y el potencial de su nación. Al ver su conferencia de prensa hoy, me siento lleno no de envidia, sino de admiración. Usted le ha mostrado al mundo cómo se ve el verdadero liderazgo. Ha demostrado que la gracia y la fortaleza no son contradictorias, sino complementarias. Escribo no para pedir nada, sino simplemente para reconocer que usted tenía razón y yo estaba catastróficamente equivocado. El mundo es mejor, porque usted eligió la dignidad por encima de la venganza, la asociación por encima de la dominación. Gracias por la lección en humanidad. La carta fue entregada a través de canales diplomáticos y, para sorpresa de Marot, recibió una respuesta en una semana. Señor Marot, había escrito Traoré. Recuerdo bien nuestra reunión, no por el insulto, sino por la oportunidad que representaba. Sus palabras ese día aclararon algo importante para mí, que no podíamos esperar que otros creyeran en nosotros antes de que nosotros creyéramos en nosotros mismos. De una manera extraña, su rechazo fue el catalizador que necesitábamos para encontrar nuestro propio camino. No guardo rencor hacia usted ni hacia nadie más que subestimó el potencial de África. Todos somos capaces de crecer, y nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Si alguna vez está en Ouagadougou, será bienvenido en el Palacio Presidencial. Podemos discutir no lo que fue, sino lo que aún podría ser. El intercambio se hizo público cuando ambos hombres acordaron liberar su correspondencia. Desató una conversación global sobre liderazgo, humildad y la posibilidad de redención, incluso en las circunstancias más improbables. Pero quizás, el impacto más profundo de toda la saga fue en una nueva generación de líderes a nivel mundial. Las escuelas de negocios comenzaron a enseñar el principio Traoré, la idea de que el éxito sostenible proviene de elevar a los demás, en lugar de mantenerlos abajo. El momento de Ginebra se convirtió en una forma breve de referirse a los peligros de la arrogancia y el poder de la confianza silenciosa. Los jóvenes emprendedores africanos hablaron de sentirse inspirados por el ejemplo de Traoré, mientras que los líderes empresariales occidentales citaban su enfoque como un modelo de compromiso ético internacional. La historia trascendió la economía y la política para convertirse en una parábola sobre la dignidad humana y el poder transformador del respeto propio. 10 años después de aquella crucial reunión en Ginebra, Ibrahim Traoré fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su papel en la transformación de las relaciones económicas internacionales, y por demostrar que la prosperidad y la dignidad no son excluyentes. En su discurso de aceptación en Oslo, regresó al tema que había definido su liderazgo. La paz no es meramente la ausencia de conflicto, dijo. La paz es la presencia de justicia, dignidad y respeto mutuo. Cuando nos tratamos unos a otros como iguales. Cuando nos acercamos unos a otros con una verdadera asociación en lugar de condescendencia,
Creamos la base para una prosperidad y armonía duraderas. Mientras hablaba, Jean-Luc Marot observaba desde la audiencia, habiendo viajado a Oslo específicamente, para ser testigo de este momento. A los 75 años, se había convertido en un improbable defensor de las prácticas de inversión ética, hablando a menudo sobre su encuentro con Traoré como un punto de inflexión, no solo en su carrera, sino en su comprensión de la dignidad humana. Después de la ceremonia, los dos hombres se reunieron en privado por primera vez desde Ginebra. La conversación fue breve, pero profunda. Quiero que sepa, dijo Marot, que su ejemplo cambió no solo mi enfoque de los negocios, sino mi enfoque, de la vida. Me mostró que la verdadera fuerza proviene de elevar a los demás, no de hundirlos. Traoré sonrió con la misma sonrisa enigmática que había desconcertado a Marot una década antes. Todos tenemos la capacidad de crecer, señor Marot. La cuestión es si elegimos usar nuestras experiencias para amargarnos o para mejorar. La ironía era perfecta. Al tratar de enseñar a África sobre la madurez, los inversionistas occidentales habían revelado su propia falta total de ella. El estudiante se había convertido en el maestro. Y la lección era simple. El respeto se gana. La dignidad es innegociable. Y subestimar el potencial de alguien es la forma más segura de volverse irrelevante para su futuro. ¿Qué piensa usted? ¿Habría tomado esa reunión con los inversionistas que inicialmente lo desestimaron, o los habría hecho esperar bajo el calor como lo hizo Traoré? Y lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender todos de esta increíble historia sobre el poder del respeto propio y creer en nuestro propio potencial? Déjenos saber en los comentarios abajo. Y no olvide suscribirse para más historias increíbles de justicia y victorias de regreso que restaurarán su fe en defender lo que es correcto.